5:30, hora de darles la bienvenida como siempre a un nuevo día. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, Federico, muy buenos días, amigos. Estamos recargados de información y con lo primero que vamos a ir es con lo que seguramente ustedes ya deben tener algún tipo de información. Ayer saben que el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, el ministro acompañado también del ministro de Justicia, presentaron el documento que se iba a llevar hasta el Japón para pedir finalmente la extradición de Alberto Fujimori. Bueno, y tenemos las imágenes llegadas hace muy pocos momentos de la entrega oficial de esta solicitud de extradición por el embajador peruano en Japón. Son las 6:30 de la mañana, hora japonesa, y lo que vamos a ver a continuación es al embajador peruano en el Japón, el embajador Maquiavelo. Ahí vemos la documentación voluminosa, por cierto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y conferencia de prensa luego de la entrega. Fujimori is a Peruvian citizen. He was born in Fujimori Peru. es un ciudadano peruano, dice. He spent 99% of their life in Peru. Dice que ha hecho la mayor parte de su vida en el Perú. Rector of one university of Peru. A requisite to become rector should be Peruvian citizen. To become president of the republic should be Peruvian citizen. Que fue presidente de la República siendo ciudadano peruano. Y tan simple como eso es ciudadano peruano. Además también habla de que el presidente Fujimori se presentó ante el emperador y fue recibido como presidente del Perú, de otra nación. Y de inmediato Fujimori, por supuesto, esa misma mañana respondió a este documento. Escuchemos. Cumple con la intención de reentrar en la política del Perú como peruano. ¿Cómo se ve usted, japonés o peruano? Bueno, yo reitero lo que he dicho anteriormente. Como todos conocen, tengo koseki japonés y como tal tengo derecho a esta nacionalidad japonesa. Pero obviamente yo mantengo mi vínculo con el Perú. Sobre el pedido de extradición, ¿usted permitiría ser procesado en un corte japonés o internacional? Vea usted, en primer lugar debo decir que yo he luchado contra el terrorismo en la peor época. No se olvide que Sendero Luminoso y el MRTA han sido movimientos terroristas sanguinarios, lo peor en el mundo en esa época. Y dentro de ese contexto ocurren crímenes como, condenables crímenes como estos, pero no tengo ningún vínculo con estos atentados, de manera que las acusaciones no tienen ningún sustento. Entonces, usted no está obligado a enfrentarse con ningún corte, sea en Perú, Japón o en otro país. Dicho sea de paso, en esas 700 páginas no hay una sola línea que diga que Fujimori es culpable. Tengo información en que lo han estudiado especialistas, en que dice que este documento de 700 páginas no tiene sustento alguno para una acusación. Bueno, pero no respondió el expresidente Fujimori si estaría dispuesto a ser juzgado en los tribunales peruanos. Por otro lado, nos ha llegado información del Mainichi, del diario Mainichi Shimbun, de hoy día mismo, que dice lo siguiente: el gobierno establecerá oficialmente el rechazo a la extradición del expresidente peruano Alberto Fujimori en el exilio en Japón, luego de que los representantes legales peruanos lo acusaran de abusos contra los derechos humanos y desvío de fondos públicos, de acuerdo a lo que dijo un funcionario de alto nivel del gobierno. Y acá están las declaraciones del funcionario. Se trata de Yasuo Fukuda, secretario en jefe del gabinete, nada menos. Claro que este no es la respuesta propiamente oficial, pero ya es un vocero del gobierno. Un adelantamiento de opinión, ¿no? Exactamente, un adelanto de opinión. Dice lo siguiente: como hemos dicho repetidas veces, nosotros tratamos este asunto de acuerdo con la legislación interna. Lo que el Ministerio de Justicia pudiera decidir, pero no es eso lo que el Ministerio de Justicia pudiera decidir, pero hablando en términos generales, nosotros no podemos extraditar a un criminal siendo que este fuera de nacionalidad japonesa. Eso es lo que ha dicho, porque además más adelante señala que no se ha terminado el tratado de extradición con Japón. Así que el gobierno japonés rechazaría
el pedido de extradición del gobierno peruano. Ha habido un adelanto de opinión, no es la respuesta oficial, dice, del Ministerio de Justicia, pero ya este funcionario lo ha dejado bien claro. Bueno, en todo caso, más adelante les tendremos, por supuesto, más información. Cuáles serán las reacciones de otros representantes o autoridades del gobierno japonés, lo sabremos más adelante. Pero seguiremos con ese caso también, pero ahora tenemos información de primer nivel realmente. Así es, ayer cuando el ministro de Relaciones Exteriores peruano y el ministro de Justicia presentaban ante la opinión pública el expediente de extradición del expresidente Alberto Fujimori hacia el Japón, allá en paralelo también se hacía lo mismo. Nuestro embajador peruano allá llegó hasta la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés y presentó el expediente de 700 páginas. Ahí vemos descender al embajador Maquiavelo del automóvil, acompañado de un asistente. Ustedes van a ver el volumen, ahí está, el volumen de la documentación, 3 tomos, 700 páginas. El embajador formalizó entonces el pedido de, ahí está el Ministerio de Relaciones Exteriores, y dio una conferencia de prensa luego de formalizar este pedido de extradición. Ahí dice que el expresidente Fujimori es un ciudadano peruano. El 95% de su vida la ha pasado en el Perú. Ha sido uno de los rectores de una de las universidades peruanas. Y para eso tiene que serse ciudadano peruano. Para todos los efectos es un ciudadano peruano. Y ahora mismo está haciendo un movimiento político. Él enfatiza de esta manera su nacionalidad peruana. De Perú hasta ahora, citando que usted es japonés, pero esta semana usted lanzó sí cumple con la intención de reentrar en la política de Perú como peruano. ¿Cómo se ve usted, japonés o peruano? Bueno, yo reitero lo que he dicho anteriormente. Como todos conocen, tengo koseki japonés y como tal tengo derecho a esta nacionalidad japonesa. Pero obviamente yo mantengo mi vínculo con el Perú. Sobre el pedido de extradición, ¿usted permitiría ser procesado en un corte japonés o internacional? Vea usted, en primer lugar, debo decir que yo he luchado contra el terrorismo en la peor época. No se olvide que Sendero Luminoso y el MRTA han sido movimientos terroristas sanguinarios, lo peor en el mundo en esa época. Y dentro de ese contexto ocurren crímenes como, condenables crímenes como estos, pero no tengo ningún vínculo con estos atentados, de manera que las acusaciones no tienen ningún sustento. Entonces, usted no está obligado a enfrentarse con ningún corte, sea en Perú, Japón o en otro país. Dicho sea de paso, en esas 700 páginas no hay una sola línea que diga que Fujimori es culpable. Tengo información en que lo han estudiado especialistas, en que dice que este documento de 700 páginas no tiene sustento alguno para una acusación. Bueno, y noticia de último momento, nos acaba de llegar la versión del Mainichi Shimbun. Esta misma mañana el gobierno está dispuesto a rechazar oficialmente la extradición del expresidente Alberto Fujimori en el exilio en el Japón, luego de que los representantes legales del Perú lo acusaran de abusos de los derechos humanos y desvío de fondos públicos, dijo un alto funcionario gubernamental. Estamos hablando del secretario en jefe del gabinete japonés, Yasuo Fukuda. Eso fue lo que él declaró a este diario. Además, ha dicho que en reiteradas oportunidades han respondido ya sobre este tema y que ellos van a responder según sus leyes nacionales. Generalmente, en principio, dijo, no extraditaremos a ningún supuesto criminal si es un ciudadano japonés. Efectivamente, le ha dicho que este asunto será tratado de acuerdo a la legislación interna, o sea, la legislación japonesa. Bueno, él dice, no sabe lo que decidirá el Ministerio de Justicia, pero hablando en términos generales, nosotros no podemos extraditar un criminal
o alguien acusado de un crimen si es que es nacional japonés. Así que queda claro, Fujimori exhibe su koseki, su ciudadanía japonesa, y al parecer esa será la respuesta del gobierno del Japón. Claro, eso es solamente un adelanto de opinión por parte de un funcionario. Más adelante seguramente tendremos la respuesta oficial del gobierno japonés. Pero ahora vamos a otras noticias y cambiamos de tema radicalmente, porque ayer, mientras se presentaba precisamente ante la opinión pública este pedido de extradición del expresidente Alberto Fujimori en el Japón, nuestro embajador destacado allá, Luis Maquiavelo, hacía lo mismo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón, y precisamente tenemos aquí las imágenes para ir comentando al respecto. El embajador de Perú en Tokio, Luis Maquiavelo, entregó al Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón el cuadernillo con el pedido de extradición del expresidente Alberto Fujimori, acusado de ser coautor de delitos de lesa humanidad en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. A su salida del recinto, Maquiavelo ofreció una conferencia de prensa en donde dejó en claro la posición peruana. El 99% de su vida, Fujimori la pasó en el Perú. Fue electo presidente del Perú y, como tal, el embajador japonés lo recibió. La reciente fundación de su partido sí cumple. No es más que una reiteración de su nacionalidad peruana. Lo que él quiere es postular nuevamente a la presidencia del Perú. Mientras tanto, el secretario del jefe de gabinete japonés, Yasao Fukuda, dijo que hasta el momento su país ha rechazado toda solicitud de extradición y que dicha posición no cambiaría, y menos en el caso de Alberto Fujimori. Como ya hemos dicho reiteradamente, responderemos de acuerdo con nuestras leyes nacionales. Generalmente y en principio, no extraditaremos a ningún supuesto criminal, sobre todo si es un ciudadano japonés. Y lo que podría adelantarles es que Alberto Fujimori es japonés. The Japanese law is concerned, Mr. Fujimori is a Japanese citizen. Clarísimo, para el gobierno japonés, Alberto Fujimori es ciudadano japonés. Pero veamos ahora qué dijo Alberto Fujimori al respecto. Ha negado los pedidos de Perú hasta ahora, citando que usted es japonés. Pero esta semana usted lanzó sí cumple con la intención de reentrar en la política de Perú como peruano. ¿Cómo se ve usted, japonés o peruano? Bueno, yo reitero lo que he dicho anteriormente. Como todos conocen, tengo koseki japonés y como tal tengo derecho a esta nacionalidad japonesa. Pero obviamente yo mantengo mi vínculo con el Perú. Sobre el pedido de extradición, ¿usted permitiría ser procesado en un corte japonés o internacional? Vea usted, en primer lugar, debo decir que yo he luchado contra el terrorismo en la peor época. No se olvide que Sendero Luminoso y el MRTA han sido movimientos terroristas sanguinarios, lo peor en el mundo en esa época. Y dentro de ese contexto ocurren crímenes como, condenables crímenes como estos, pero no tengo ningún vínculo con estos atentados, de manera que las acusaciones no tienen ningún sustento. Entonces, usted no está obligado a enfrentarse con ningún corte, sea en Perú, Japón o en otro país. Dicho sea de paso, en esas 700 páginas no hay una sola línea que diga que Fujimori es culpable. Tengo información en que lo han estudiado especialistas, en que dice, pero este documento de 700 páginas no tiene sustento alguno para una acusación. Bueno, ahí está la página de las noticias en el Mainichi Shimbun de hoy día mismo. ¿Qué dice ahí? Bueno, ahí están las declaraciones del funcionario japonés, el secretario en jefe del gabinete, Yasuo Fukuda. Él dice, como hemos dicho repetidas veces, nosotros vamos a tratar este tema de acuerdo con nuestra legislación interna. Lo que diga el Ministerio de Justicia es otra cosa, pero en términos generales, nosotros no vamos a extraditar a un criminal si es que tiene nacionalidad japonesa. En el supuesto de que sea, ¿no? Un criminal, si es ciudadano japonés, no será extraditado. Claro, o sea, claro, si no es criminal no hay extradición tampoco. Pero bueno, acá nos ha llegado la información
Japón rechazaría la extradición del expresidente peruano Fujimori. Es el titular de ese diario japonés que ya tiene, bueno, el rebote de la información. El primer párrafo dice: el gobierno está dispuesto a rechazar oficialmente la extradición del expresidente Alberto Fujimori, presidente peruano, en exilio en Japón, luego de que representantes legales del gobierno peruano le atribuyeran cargos de abuso contra los derechos humanos y desvío de fondos públicos. Bueno, esto es lo que ha dicho un representante, el secretario en jefe del gabinete japonés, Yasuo Fukuda, pero todavía no hay, digamos, una respuesta oficial por parte del gobierno japonés y probablemente en los próximos días tendremos más información al respecto. Ahora, el expresidente Fujimori no contestó ninguna de las preguntas que le hizo la periodista en Japón. Sumamente evasivo, ¿no? Desviando completamente las respuestas. Pero bueno, ahí tienen la información. Lo último, el gobierno japonés rechazaría el pedido de extradición, según ha adelantado un vocero de ese gobierno. Muy bien, ya a las 7:18.